Las mujeres se marcharon a toda prisa al sepulcro. Llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarle a los discípulos. Jesús salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron. Jesús les dijo: no teman, vayan y comuniquen a mis hermanos, vayan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 8 al 15. Un apóstol debe tener experiencia de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 10 de abril, año 2023. Nuestros santos para hoy son unos beatos colombianos de una comunidad dedicada a los enfermos, a las personas limitadas, a las personas sufrientes, que se llama la comunidad de San Juan de Dios. Estos beatos de origen colombiano fueron a cumplir su misión en España y estaba corriendo el año 1936 y gobernaba España en ese momento el general Francisco Franco, y por orden de este estilo de gobierno fueron mandados a quitarle la vida a estos jovencitos, jóvenes 7 colombianos de la comunidad San Juan de Dios, que se dedicaban a hacerle el bien a las personas, a atender a los demás, a trabajar en enfermería con pacientes, y allí terminaron su vida martirizados ante un gobierno que creyó que eso no era conveniente. Hoy recordamos a estos 7 jovencitos de la comunidad San Juan de Dios, declarados beatos por la Iglesia Católica. Nuestro tema para hoy: pensar en la posibilidad de que un apóstol, buen apóstol, excelente apóstol, debe tener necesariamente experiencia de Dios, y debería ser así. Cuando una persona se prepara para ser apóstol y sale a cumplir la misión, se presupone que la persona tiene una buena experiencia de Dios. Y una buena experiencia de Dios no es tanto el campo intelectual que tenga el apóstol, que la persona sea un inteligente impresionante, pero no tiene experiencia de Dios. Entonces la pregunta sería: ¿qué le puede ofrecer a los demás si no tiene experiencia de Dios? Entonces se trata de tener experiencia para hacer un buen apostolado, para cumplir una buena misión en la iglesia. Las mujeres se marcharon del sepulcro y corrieron a anunciarle a los discípulos el encuentro que habían tenido con su maestro, experiencia de Dios. Y tuvieron ese encuentro y el maestro les dijo: vayan y comuníquenle lo que ustedes han visto y han experimentado. Se fueron e hicieron exactamente lo mismo. Ese capítulo 28 del Evangelio según San Mateo tiene toda la razón, que hay que ponerle mucho cuidado a la experiencia de Dios para ser un buen misionero, para ser un buen apóstol. Los títulos pueden ser importantes, sí, pero muy relativamente. Una persona puede tener muchos títulos en evangelización, pero cero experiencia de palabra, Eucaristía, vida espiritual, y eso es lo que está esperando precisamente la gente allá, afuera de la comunidad. El encuentro con Jesús resucitado entonces permite entender lo que significa la evangelización en la Iglesia Católica. Es la comunicación de un mensaje de salvación. Y quienes van experimentando a Jesús que resucitó,
que superó el pecado, la muerte y la tentación, esa misma experiencia se la comunican a los demás. Por eso sería importante que un apóstol tenga una buena experiencia de la palabra y de la Eucaristía, de la vida espiritual para ser un buen apóstol. Serían como tres rangos que debería tener un buen apóstol. La palabra, muy buen conocedor de la palabra. Una persona que practica la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, que se interesa mucho por la palabra de Dios, que se deja guiar por la palabra de Dios. Una persona que vive muy bien la Eucaristía, que le hace falta la Eucaristía, que la Eucaristía le define la vida a esa persona. Y una persona que goza de una buena vida espiritual. Con esos tres elementos sería suficiente para poder entrar a decir, tenemos un buen apóstol y tenemos ese buen apóstol para cumplir la obra de la evangelización, como la quiso el resucitado. El resucitado le dijo a las mujeres, vayan y comuníquenle a los demás que nos vemos en Galilea. Solamente comuniquen. Es edificante cuando uno lee la Biblia y medita las 7 apariciones del Maestro después de la resurrección. Hay 7 apariciones del Maestro en el Evangelio y cada una de ellas muestra los deseos de Dios, el plan de Dios, el misterio de Dios, lo que Dios quiere de la iglesia, guiada siempre por el Espíritu Santo. Las apariciones de Jesús después de resucitado insisten suficientemente en que las personas que van a seguir a Jesús tengan una buena experiencia de Dios, sean obedientes a lo que mande y lo que diga Dios. La primera, Jesús se le aparece a María Magdalena. La segunda, Jesús se le aparece a 2 mujeres. La tercera, Jesús se le aparece a los peregrinos de Maús. La cuarta, Jesús se le aparece a Pedro. La quinta, Jesús se le aparece a 10 apóstoles. La sexta, Jesucristo aparece a los 11 discípulos. Jesús se aparece cuando está presente Tomás el apóstol. Y la séptima, el Maestro asciende y bendice a los apóstoles, que es el misterio que la iglesia celebra de la ascensión del Señor. Los bendijo y ascendió al cielo. También sabemos que se apareció a más de 500 personas. Por ejemplo, San Pablo dice en su carta a los Corintios, en ese capítulo 15, que se le apareció a más de 500 personas. A Jacobo y a Santiago, por ejemplo. A Pablo, camino de Damasco, también se le apareció. También están hablando de otras apariciones. Hay un buen número de las apariciones del Maestro y en la mayoría de las apariciones el Maestro insiste en que el discípulo comunique la experiencia que tiene de Dios. Con eso sería suficiente. Que tenga una buena experiencia una persona en la palabra, en la Eucaristía y en vida espiritual. El Papa Benedicto XVI indica como las características de un buen apóstol según el resucitado. Dice el Papa, la primera es que ha visto al Señor, es decir, ha tenido con Él un encuentro con Él. Como dice la Biblia, hemos visto al Señor, o como dice el relato de la resurrección de Jesucristo, entró, vio y creyó, que haya visto al Señor, que tenga una experiencia de Dios. La segunda, dice el Papa, es la que se ha enviado por Dios, que se sienta que es vocacional la persona, es una vocación de Dios, no es una idea humana, es vocación, es un llamado de Dios. Pablo se define como apóstol de Jesucristo, totalmente al servicio de Dios. Yo fui llamado por Jesucristo, dice San Pablo, y estoy al servicio. Y la tercera es la dedicación completa a la misión, dice el Papa. Por tanto, no es y no puede ser un título ser apóstol. No puede ser un privilegio por encima de la sociedad, sino que el ser apóstol, según el Papa Benedicto, es tener una buena experiencia de Dios, sentirse enviado de Dios y servidor de esa comunidad
Tercero, una dedicación completa a la misión. Vaya y cuente lo que usted ha visto y lo que usted ha experimentado. Así de sencillo como tener un buen apóstol en la iglesia, una persona que goce de una buena experiencia de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.